La inteligencia artificial se ha consolidado como una de las fuerzas transformadoras más significativas del siglo XXI. Al menos así lo percibimos, porque la IA lo inunda todo, desde los sistemas operativos a las estrategias empresariales. Hoy, en el podcast de Carro de Combate, desarrollamos algunos de los puntos clave para entender la magnitud de esta herramienta y de aquellos desafíos medioambientales y sociales que plantea y que no son pocos. Para ello estamos hoy en torno a esta mesa Laura. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Y Aurora, ¿cómo estás, Aurora? Hola Raquel, encantada. Buenas. En menos de una década, la IA ha pasado de ser una tecnología disruptiva, reservada al mundo de la investigación y la innovación tecnológica, a convertirse en una herramienta de consulta cotidiana, totalmente incorporada a tareas tan prácticas y habituales como las administrativas en las empresas o la planificación de las vacaciones familiares en el ámbito doméstico. Pero, ¿alguien se ha preguntado qué impactos tiene la IA en cuanto a su desorbitado consumo de agua? ¿O cuánta energía necesitamos para mantener la IA en constante desarrollo? ¿Y qué hay de su impacto social o cultural? Afortunadamente, hay quien sí se ha planteado estas cuestiones que vamos a abordar hoy aquí, pero antes de todo esto, retrocedamos un poco en el tiempo para saber de qué estamos hablando exactamente cuando nos referimos a inteligencia artificial. Cuando hablamos de IA, parece que abordamos una nueva forma de colaboración entre seres humanos y máquinas. Especialmente si nos centramos en los asistentes conversacionales como ChatGPT, que surgió a finales de 2022, estamos hablando de una auténtica redefinición de nuestra relación con la capacidad de crear, de informarnos e incluso de tomar decisiones. La sensación es un poco de vértigo, pero la realidad es que, aunque la IA viene de lejos, la conocida como IA generativa ha entrado en nuestras vidas de forma muy abrupta. Y como tantas veces ha ocurrido, lo ha hecho dando pie a un uso masivo de esta tecnología sin sopesar y quizás sin acabar de comprender verdaderamente sus implicaciones a corto, medio y largo plazo. Eso es porque los inicios de la IA se sitúan en la década de los 50. Las primeras redes neuronales, es decir, que tenían capacidad de aprendizaje, surgen en las décadas de los 80 y los 90. Pero ha sido a comienzos de los 2000 cuando la IA ha despegado de manera decisiva con el desarrollo de una mayor capacidad computacional, la digitalización masiva y la disponibilidad de una ingente cantidad de datos en red. Primero lo hizo de la mano del Machine Learning, que son algoritmos capaces de aprender patrones a partir de grandes volúmenes de datos. Y después, con la evolución del Deep Learning a partir de 2010, se comenzaron a abordar tareas complejas, como el procesamiento de lenguaje natural y de imágenes, lo que luego supusieron los cimientos que han permitido el desarrollo de la IA generativa. Eso es, Laura. De hecho, aunque ya usábamos de manera cotidiana aplicaciones basadas en IA, como traductores o herramientas de reconocimiento facial, la irrupción de la IA en la vida cotidiana y empresarial llegaría en 2022. A finales de ese año apareció ChatGPT, y en cuestión de meses la IA generativa se colaba en todas las conversaciones. El desarrollo de modelos capaces de crear texto, imágenes, música y otros contenidos a través de herramientas intuitivas y accesibles marcaba un antes y un después para su uso generalizado. De hecho, hay quienes hablan de esta última fase como un proceso de democratización en el acceso a capacidades cognitivas avanzadas. Y a una gran velocidad, la IA se instalaba en nuestras vidas como una parte intrínseca a nuestros teléfonos inteligentes. Lo que debemos tener claro es que, como ya habéis comentado, ya antes la IA formaba parte de nuestras vidas, aunque lo hacía de una forma más silenciosa, automatizando y asistiendo a distintas tareas. Algunos ejemplos, por ejemplo, son los sistemas de diagnóstico asistido, que nos ayudaban a analizar imágenes médicas para la detección temprana de enfermedades. Los modelos predictivos, que evalúan riesgos crediticios o detectan fraude bancario y que se ha hablado mucho de ellos, ¿no? En algunos casos, cuando determinaban quién o no podía tener acceso a crédito, por ejemplo. Los modelos para la recomendación y personalización de contenidos y productos, que es algo que conocemos todos y que vemos en nuestros propios móviles. Las herramientas para la selección de personal, donde también ha habido muchas
muchas críticas porque había mucho determinismo en quiénes eran las personas que con más facilidad eran elegidas como para pasar a siguientes fases y un largo etcétera basado en algoritmos. Sin embargo, como ya habéis apuntado, ahora el cambio es que ahora está accesible desde nuestros ordenadores y nuestros teléfonos, hasta el punto de que nos permite incluso desnudar de manera ficticia a una persona anónima, otro tema que ha estado muy en el debate hace unas semanas. De hecho, la creación y la difusión, a veces sin control, de contenido, bueno, siempre sin control, de contenido pornográfico manipulado, llamados deepfakes sexuales, ha obligado al gobierno a tomar medidas, incluyéndolos como una vulneración del derecho al honor en un anteproyecto de ley de protección civil que se ha aprobado este mismo año. Y esta no es la única incongruencia ni el único desafío, ¿no?, que trae la inteligencia artificial. También hay muchos desafíos cuando hablamos de sostenibilidad, que es uno de los principales temas, como bien sabéis, que tratamos aquí en Carro de Combate. Porque se usa mucho la inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar soluciones que minimicen el impacto de nuestra huella ambiental, pero lo cierto es que los centros de datos necesarios para que esta tecnología pueda desarrollarse consumieron solo en 2022 entre un 2 y un 3% de la electricidad mundial. Algo similar al consumo de países como, por ejemplo, Brasil, Canadá o Corea del Sur, ¿no?, como ya recogíamos en un reportaje del anuario de Carro de Combate de 2024. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo global de electricidad en ese año por parte de los centros de datos era de 460 teravatios hora, que sería algo así como el consumo de un país como Francia. Una cifra que podría superar incluso los 4 dígitos en cuestión de un par de años más. Otros informes señalan también que los centros de datos en Europa consumirán un 170% más en 2030 que en 2022, así que no vamos por muy buen camino. Y este consumo conlleva también la generación de emisiones de gases de efecto invernadero prevista en 300 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2035, frente a los 180 que se están generando ahora mismo, así que ahí también vamos a incrementar bastante. Ahora mismo estamos en torno al 0,5% del total de emisiones globales solo para la inteligencia artificial. Y esta necesidad de energía de la que hablamos, eléctrica, obliga de alguna manera a repensar la planificación estratégica de estas instalaciones por una concentración excesiva de dichos centros en ciertas ubicaciones, como puede ser Madrid, que con 49 centros aglutina el 38% del total de España, con la presión que eso conlleva para las redes eléctricas. Es más, en Estados Unidos esta necesidad energética asociada al entrenamiento y uso de la IA generativa está motivando que las empresas del sector tecnológico se decanten por la energía nuclear como fuente para sus centros de datos. Por ejemplo, volviendo a reactivar plantas nucleares cerradas para aprovechar las infraestructuras o desarrollando incluso pequeños reactores modulables escalables. En definitiva, existe una gran presión sobre la infraestructura eléctrica ya existente y también un temor por parte de las empresas a no poder responder a la demanda computacional de aquí a pocos años, porque se prevé que esta demanda alcance para 2027 el equivalente al consumo de 46 millones de hogares. Pero ojo, debemos matizar que este incremento no solo se debe al desarrollo de la IA, sino a otro sinfín de aplicaciones que ya damos por hecho, a las que tenemos acceso y con una demanda creciente. Aplicaciones como, por ejemplo, el streaming o el consumo de contenido audiovisual a la carta a través de plataformas como las que conocemos todos, Netflix, YouTube, Spotify, también a las redes sociales, a las plataformas de videojuegos online. En definitiva, multitud de servicios a los que nos hemos acostumbrado, creemos que ya son lo normal y que son extremadamente demandantes de recursos por su uso masivo, no solo de energía, sino también de un aspecto clave que vamos a hablar ahora, que es el de los recursos hídricos. Porque los centros de datos necesitan ingentes cantidades de agua para mantener sus instalaciones. Los utilizan para refrigerar los equipos y para evitar sobrecalentamiento. Y las cifras sobre consumo no acaban de estar del todo claras, ¿no? Hay todavía muchas dudas y hay diferentes datos que tenemos, no siempre son tan transparentes como nos gustaría. Pero
Pero bueno, sí nos acordábamos antes cuando estábamos preparando el programa de una noticia de un medio que seguro que conocéis todos, El Mundo Today, un medio irónico que decía: estamos bebiendo agua por encima de nuestras posibilidades. Y ponía, desarrollando la noticia, decía: alarmados por las elevadas cifras de consumo de agua entre la población mundial, las grandes empresas tecnológicas alertan de que si la gente sigue bebiendo agua a este ritmo, nos quedaremos sin inteligencia artificial y centros de datos. Y claro, llegará un momento que tendremos que ver, ¿no?, cómo va el consumo y de dónde disminuimos. Llegará el momento en que vamos a tener que tomar decisiones y elegir, ¿no? Y como decías, Aurora, y esto es algo que no lo vamos a decir solo sobre la inteligencia artificial, creo que llevamos muchos años diciéndolo sobre muchas industrias, hay mucha opacidad, ¿no? En este caso sobre el consumo de agua y muchos otros aspectos, pero para hacernos una idea, ¿no?, podemos recurrir a un ejemplo reciente, que es el del centro de datos que Meta va a levantar en Talavera de la Reina, en Toledo, y que se calcula que va a consumir un promedio de 500 millones de litros de agua potable al año, según datos de la propia empresa, en una zona de sequía. De hecho, para evitar esa opacidad de la que estamos hablando, ¿no?, la Unión Europea ha creado un marco normativo para estos centros de datos. Y lo ha hecho a través de una directiva que se aprobó en 2023 relativa a la eficiencia energética y que incluye varias obligaciones para estos centros, como el reporte de información sobre consumo energético, el tipo de energía de la que se abastecen y también el consumo de agua que tienen, así como sus emisiones de carbono. En España ahora mismo se está trabajando sobre el borrador que deberá transponer esta directiva a nuestra normativa estatal y todavía no tenemos muchos más datos. Pero al final el objetivo es aumentar la transparencia respecto a los consumos que hacen estos centros de datos y que recordemos, ¿no?, que se quiere que crezca mucho en nuestro país y minimizar también el impacto medioambiental de dichos centros. Porque la normativa convertirá así los centros de datos en infraestructuras con responsabilidad respecto al uso racional y sostenible de los recursos, que son de todos. De hecho, varias organizaciones por la lucha climática en España han exigido que ese borrador, ese futuro Real Decreto, incorpore medidas que realmente protejan el territorio y eviten que un solo centro de datos pueda consumir hasta 19 millones de litros de agua al día, especialmente dado el riesgo de desertificación que padece un amplio territorio del país. Porque no podemos olvidar que estos centros tienen que funcionar de manera continua las 24 horas del día, todos los días del año. Y hacerlo además, como hemos señalado, abastecidos de sistemas de refrigeración y de infraestructuras auxiliares intensivas en consumo de electricidad y agua. Aunque el del consumo energético y de agua, es solo un ejemplo de los impactos no calculados o, mejor dicho, minimizados de la IA. Existen más. Como decíamos, son muchos los desafíos de la inteligencia artificial porque son muchas las áreas que ocupa. Seguro que habéis oído hablar de los sesgos algorítmicos respecto a la IA generativa. Sobre esto también hay dudas todavía, estamos empezando, pero nos referimos a que estos modelos aprenden a partir de datos históricos procedentes de la red y, por lo tanto, perpetúan y amplifican los prejuicios sociales y culturales que persisten ya en los en los millones de contenidos volcados hasta la fecha. Hay que pensar que una gran mayoría de las personas, especialmente jóvenes, que utilizan herramientas como ChatGPT, Gemini, las utilizan como fuentes fiables de información, por ejemplo, para informarse y para realizar sus trabajos académicos. Por lo tanto, el papel que juegan estas herramientas sobre la percepción de la realidad es cada vez mayor. Pero si además los utilizan para hacer sus trabajos sus trabajos académicos, también están generando conocimiento, digamos, a partir de datos que de alguna manera pueden no ser del todo fiables. Porque una de las claves es que están diseñadas para nutrirse de la cantidad ingente de información que se mueve en Internet, pero esta puede estar o no contrastada. Y los algoritmos tienen un peso cada vez mayor sobre la percepción de la realidad. Es decir, lo más peligroso es que la inteligencia artificial no tiene, o por lo menos no la tiene de momento, la capacidad de mostrar solo información veraz, pero sí que tiene la capacidad absoluta de presentarla como factible, bien estructurada, entendible, como real, lo que a cualquier persona nos parece real, ¿no? De hecho, yo no sé si habéis hecho la prueba, pero es verdad que cuando le preguntas algo de lo que quizá no conoces mucho,
parece que la respuesta siempre es perfecta. Cuando le preguntas sobre un tema del que eres de alguna manera más experto, es cuando empiezas a encontrar las dudas o los fallos que puede haber dentro. Bueno, de hecho, ChatGPT siempre te va a dar la razón, ¿no? Yo alguna vez que lo he utilizado, ¿no? Hace no mucho lo utilicé para buscar una cita de Honoré Balzac, de un escritor francés, y le dije, sácame esta cita porque la había leído en una web, ¿no? Y que se supone que está en este libro. Y me dice, sí, esta es la cita. Y entonces yo me puse a buscarla en el libro y no existía esa cita. Le dije, ¿te la has inventado? Y me dijo, sí, tío, es verdad, tienes razón, me la he inventado, ¿no? En realidad siempre te va a dar la razón, ¿no? Yo le dije, existe esta cita, búscamela en el libro, y él siempre me dio la razón, ¿no? Sí, existe. Y yo le dije luego, ¿te la has inventado? Y él me siguió dando la razón, ¿no? Y al final, como se ha demostrado, ¿no? en varios estudios que se han publicado durante los últimos años, la IA siempre va a reforzar nuestros sesgos, ¿no? Y muchos de esos sesgos implican contenido machista, homófobo y racista. Uno de estos estudios fue publicado por la UNESCO el año pasado con motivo del Día de la Mujer, y esta organización internacional nos solicitaba marcos normativos para frenar precisamente estos sesgos y garantizar la equidad. Y es que el sesgo de los datos se suma al sesgo, además, de las empresas que generan estos modelos. Cuando usamos ChatGPT o la herramienta que sea, además de los modelos entrenados, hay una aplicación que ya se está basando en un modelo que ya está entrenado. Esto es a lo que se llama guardarraíles, y se usa normalmente para que el modelo de lenguaje sea correcto, que no diga cosas inapropiadas, ¿no? Así que ya no se trata de que la red neuronal que aprende sea opaca y tenga sesgos, sino que el producto comercial también puede tener sesgos en sí mismos según las preocupaciones y motivaciones de la empresa que está creando ese lenguaje. Y no todas tienen que ser necesariamente buenas o bien intencionadas. Esta opacidad es sin duda un riesgo más, y el riesgo es mayor si el uso que se le da a estos asistentes es para tareas sensibles o que afectan a vidas humanas, como puede ser la medicina, la seguridad o incluso si tu jefe te despide o no. Y a estas consideraciones podríamos añadir muchas otras, porque cada vez son más las voces que reclaman una mayor atención sobre, por ejemplo, la pobreza lingüística, es decir, la pérdida de matices en favor de la economía y la eficiencia, algo de lo que ya se han hecho eco muchos profesores, y en el ámbito universitario, en el ámbito de la educación primaria. El menor rendimiento a nivel neuronal, lo que preocupa también cada vez más en el ámbito académico, o el hecho de que las herramientas mencionadas se nutran de contenidos escritos por ellas mismas, lo que comentaba también antes Aurora, que podría llevarnos a un efecto bucle que mermase exponencialmente la calidad de todos los contenidos volcados en la red. La UNESCO, de hecho, alertaba en el mes de julio de 2025 sobre el coste ético y no solo medioambiental que hemos comentado de la IA, y la necesidad de concienciar a la sociedad sobre este aspecto, porque señalaba 1.000 millones de personas usan ya diariamente herramientas de IA generativa, y muchas de ellas lo hacen en busca de asesoramiento, pero desde financiero hasta sentimental. Sí, ¿no? Preguntarle al ChatGPT que cómo le contesto este mensaje a este tipo con el que he quedado, ¿no? Pero bueno, voy a volver un poco a la idea que estaba comentando antes, ¿no? De si tu jefe te despide o no, porque aparte de todo lo que hemos comentado ya sobre la inteligencia artificial, aún tenemos más desafíos sobre la mesa, ¿no? Y uno de ellos es el que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras fantasmas. Hay millones de personas empleadas en países del sur global que garantizan el funcionamiento de este tipo de tecnología a bajo coste. Es decir, que cobran muy poco y además trabajan en condiciones que no aseguran que sus necesidades mínimas estén cubiertas. Muchos nos pensamos que muchas veces la inteligencia artificial son máquinas, pero muchas veces son también personas. Y además, esto da lugar a lo que se conoce como cadenas de suministro colonial, que constituye una forma más de injusticia porque, por un lado, estos países sufren el impacto negativo de esta tecnología sobre el medio ambiente, ¿no? Porque es en sus países donde se extraen los recursos naturales y se consume la energía, pero además se les imponen los valores occidentales. Además, tenemos que recordar que las grandes tecnológicas recurren a este tipo de trabajadores desde hace tiempo, y no solo para el entrenamiento de las herramientas, filtrando y clasificando los datos, sino para sus sistemas online. Por ejemplo, entre otras, para detectar cierto contenido sensible.
Es más, y esto ya es un chascarrillo para rizar el rizo, en junio de 2025 se supo que la startup británica Builder IA, valorada en 1.500 millones de dólares, nada más y nada menos, ocultó que el papel que concedía a la IA en el desarrollo de apps en realidad era realizado por 700 personas en Asia a mano y a contrarreloj. Así que el maravilloso algoritmo era en realidad un grupo de ingenieros en dudosas condiciones de trabajo, tal y como informaron varios medios de comunicación. Pero hay más. El debate de la privacidad y el uso de datos por la recopilación masiva de información personal plantea otros riesgos significativos sobre, por ejemplo, seguridad o transparencia. También respecto a los derechos de autor de todas aquellas obras que la IA utiliza para entrenar sus algoritmos y que también ha causado mucho revuelo en estos últimos años. Todo ello precisa, en definitiva, marcos legales a la altura de las expectativas. Y estos, como también suele ser habitual, pues van por detrás del ritmo de la innovación. A pesar de los esfuerzos realizados, por ejemplo, desde la UE, con su estrategia y ley de inteligencia artificial de 2024, la Unión Europea, para todos los Estados miembros, la disrupción tecnológica nos lleva a ventaja en este sentido. Y no solo eso, dicha ley ha suscitado muchas controversias. De hecho, ha sido criticada especialmente desde ciertas iniciativas privadas, posiciones neoliberales, por suponer un palo en la rueda del progreso. Para todas ellas, la inteligencia artificial es sinónimo de productividad. Claro, y es cierto, es indudable que la inteligencia artificial generativa está impulsando un nuevo paradigma de colaboración, puede actuar como extensión de las capacidades cognitivas, pero lo que no debemos olvidar es que esta tecnología debe estar al servicio de los intereses de la sociedad y de la ciudadanía, no contra ellos, ¿no? De hecho, hay algunos estudios, por ejemplo uno de 2024, que señalaba que hasta un 79% de los trabajadores y trabajadoras utiliza estas herramientas a espaldas de la empresa y que en muy pocos casos su uso está regulado dentro de las corporaciones. Incluso dentro de las administraciones públicas se está utilizando ya para procesos tan relevantes como los de contratación, pero todavía no sabemos exactamente en qué términos. Seguimos teniendo como dudas o lugares oscuros en los que no sabemos cómo se está aplicando. Esto supone una pérdida de control. De ahí la necesidad de crear no solo normativas que garanticen un uso o que impulsen un uso ético y seguro de la inteligencia artificial, sino también, a nivel de los estados, pero también en el seno de las organizaciones, de las entidades, de todo tipo de organismos que afectan a la sociedad. Sí, ¿no? Sobre todo porque al final los algoritmos se guardan casi como si fuesen un secreto. Las empresas no tienen la obligación de decirnos, ¿no? Cómo están planteando esos algoritmos y en muchos casos, por ejemplo, cuando se usa por parte de las empresas, ¿no? En estos procesos de recursos humanos, pues puede poner en una situación de mucha vulnerabilidad a las personas trabajadoras. Y bueno, para atajar esto, ¿no? El pasado mes de agosto la Comisión Europea dio luz verde a un conjunto de directrices para los proveedores de modelos de inteligencia artificial de uso general, que tratan, ¿no? de aclarar un poco las obligaciones que tienen estas empresas, que se espera de las mismas para asegurar que su apuesta por la innovación no mine la confianza de la sociedad en cuestiones sensibles como el tratamiento de datos personales o la cesión de estos a terceros. Esta medida, que se enmarca dentro de un plan de acción más amplio, tiene como objetivo hacer de Europa líder mundial en IA mediante tecnologías confiables que mejoren la competitividad al mismo tiempo que salvaguardan y promueven los valores democráticos. Todo queda muy bonito, veremos luego realmente en qué se traduce, ¿no? Porque el uso de la IA, lo que sí que es verdad es que se ha convertido en un asunto totalmente prioritario, tanto que incluso las comunidades autónomas lo comienzan a abordar de manera estratégica, ¿no? Como ha hecho, por ejemplo, Extremadura, pionera en España en este sentido, y a la que están siguiendo muchas otras comunidades. Lo que está claro es que la aparición de la inteligencia artificial, especialmente la generativa, está reconfigurando la forma en que trabajamos, aprendemos y tomamos decisiones, de la mano, claro, de sus innegables ventajas. Pero también está claro que este avance conlleva responsabilidades, no solo para garantizar que la IA sea ética, sostenible y centrada en las personas, sino para que no acabe con el pensamiento crítico, con nuestra intuición o experiencia a la hora de elegir el camino adecuado. Porque, por ejemplo,
hay muchos aspectos a los que afecta, ¿no? Uno de los que no hemos mencionado, pero no hemos hablado muchísimo, es el aspecto de la empleabilidad. ¿Acabarán los asistentes virtuales y los agentes digitales con las y los trabajadores de carne y hueso? ¿Cómo será, ¿no?, este futuro que nos espera? Hay ahí como un enorme campo de claroscuros en los que no sabemos cómo vamos a evolucionar. Sí que algo nos hace pensar que la IA, si sigue su tendencia actual, podría suponer la sustitución de ciertos perfiles profesionales que tendrán que adaptarse, innovar, buscar otros espacios, y no solo para la realización de tareas puramente administrativas, como quizá pensábamos al principio, sino para la realización de otras actividades mucho más creativas que también está comenzando a llevar a cabo la IA, como por ejemplo el diseño de portadas de libros, de lo que hablaremos. Aspectos para los que quizá no estábamos preparadas y no habíamos pensado hasta que nos explota, ¿no? Lo que me da a mí es que no nos van a dar vacaciones a todas y nos van a aprobar una renta básica universal, ¿no? Que al final lo que va a hacer es ponernos en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no?, mientras aumenta esa productividad gracias a estas herramientas. La verdad es que desgranando todos los dilemas que plantea la IA, nos situamos casi en un escenario tipo Blade Runner, que asusta un poco, la verdad. Y tampoco nos gustaría caer en el pesimismo, ni en el miedo, ni en el relato interesado. Y para escapar de esta postura hemos invitado a nuestra mesa a Javier Arroyo, que es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá, miembro del Instituto de Tecnología de Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid y que imparte docencia e investiga sobre inteligencia artificial. Espero haberlo dicho todo bien. Y además estrena nuestra sección de entrevistas, porque es la primera que hacemos en nuestro podcast. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Raquel, un placer. Un placer tenerte. Javier, ¿eres de los que ve el vaso medio lleno o medio vacío? Es decir, ¿de los que vislumbra una gran oportunidad de mejora con la inteligencia artificial o más bien lo contrario? Bueno, yo siempre tiendo al optimismo, me gustaría verlo todo lo positivo, pero las sombras también están ahí, así que el vaso está medio lleno y medio vacío, como habéis dicho en la panorámica que habéis hecho, que es muy, muy completa. Yo creo que las oportunidades están ahí y la tecnología ofrece son capacidades que podemos añadir, que nos pueden facilitar la vida, que, como decís, nos pueden quitar de realizar el trabajo. Si nos preocupa también, como habéis dicho, el hecho de que nos quiten el trabajo, es porque creemos que eso nos va a traer más inestabilidad y más pobreza, no porque nos vayamos a vivir mejor, ¿no?, que sería lo ideal. Eso al final depende de quién controla la tecnología, ¿no? También, al fin y al cabo, lo que sabemos es que nos la han puesto a disposición muy fácilmente y eso hace que tengamos que lidiar con ella sin realmente calibrar, porque nadie lo sabe, qué efectos tiene esta puesta a disposición tan masiva de esta tecnología, ¿no? Entonces, realmente ahora mismo estamos siendo todos conejillos de India. Se dice, ¿disminuirá nuestras capacidades cognitivas si la usamos para aprender, como decíais? Pues quién sabe, puede que sí. Y eso se está haciendo sin haberlo calibrado antes. Eso tiene también mucho que ver con la filosofía que tienen en Silicon Valley de muévete deprisa y rompe cosas. Si lo importante es avanzar, crear cuota de mercado, crear una base de usuarios y las consecuencias pues ya se irán viendo y ya se irán gestionando. También suele haber buenos equipos de abogados para ir gestionando esas consecuencias habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues como decís, vaso medio lleno, pero también vaso medio vacío, porque no tenemos además esa opacidad sobre quién controla y sus motivaciones, ¿no? De hecho, hay quien dice, ¿no?, que es una vuelta de tuerca para este capitalismo de datos, ¿no?, del que tanto se habla. Claro, efectivamente. De hecho, como habéis dicho muy bien, están los sesgos de los modelos, están los sesgos de las herramientas, los propios intereses de las empresas, los propios intereses geopolíticos, que además hoy día también, al ser empresas en su gran mayoría americanas, también empresas chinas. En ese sentido, en Europa no tenemos una soberanía tecnológica, tenemos una gran dependencia. Pues evidentemente todo eso acrecienta esta situación de incertidumbre, ¿no?, que nos da ese uso. Uh-huh. Y hemos hablado un poco, ¿no?, del marco de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotras siempre poniendo
mucho el acento sobre estos impactos sociales y medioambientales, pero igual también queríamos que tú nos contaras qué significa, ¿no?, realmente inteligencia artificial y si realmente es tan inteligente como dicen que es. Bueno, lo cierto es que en el origen, la idea es hacer que una máquina, un algoritmo, sea capaz de pensar, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, siempre, digamos, que pone al hombre en el centro, ¿no? Al principio se consideraba la inteligencia como una facultad puramente humana, ¿no? Y hoy día eso ya pues se considera que los animales también son inteligentes a su manera, las plantas también, ¿no? Y colectivamente también las plantas resuelven problemas. Realmente los algoritmos también son inteligentes a su manera y las máquinas son inteligentes a su manera. Es bastante curioso, por ejemplo, que la tecnología que está detrás de mucha de esta inteligencia artificial se llama redes neuronales, y lo gracioso es que son modelos matemáticos, ecuaciones matemáticas que se llamaron red neuronal con la idea de que replicaran la estructura que tiene el cerebro humano. Su manera de aprender, bueno, como habéis dicho muy bien, al principio eran las redes neuronales más sencillas, luego se llamaron profundas, deep learning, y al añadir tantas redes neuronales, lo que empezaron a emerger fueron unas capacidades de comprensión muy grandes. Pero a la vez, esas capacidades de comprensión son cajas negras. Cajas negras en el sentido, no de un avión, sino en el sentido que usamos los informáticos, que es una caja totalmente opaca. Tiene mucha capacidad de aprender, pero no sabemos lo que está aprendiendo. Y no sabemos, cuando nos da una solución, por qué nos la está dando. Entonces, eso es una caja negra para un informático, y entonces ese riesgo que habéis enunciado muy bien, hablando de los sesgos de los datos en los que aprenden, luego a la vez también está la poca claridad que hay a la hora de saber por qué están diciendo lo que están diciendo. ¿De acuerdo? Por eso también cuando habláis de los guardarraíles de la inteligencia artificial generativa es porque, y los problemas que tienen de alucinaciones y tal, es porque realmente no se sabe por qué han aprendido lo que han aprendido. Entonces, de alguna manera, son inteligentes, sí, pero su inteligencia no es humana. Parece una inteligencia humana, no tienen tampoco, en principio, capacidad de razonamiento. Lo que hacen es generar palabras. Y al generar palabras, lo que están haciendo es generar un discurso coherente y son capaces de darnos una ilusión de razonamiento, aunque por detrás no lo haya, o por lo menos no lo hay como razonamos nosotros. Es muy interesante esa idea de la ilusión de razonamiento, porque efectivamente la sensación cuando le preguntas cualquier cosa es que su respuesta es absolutamente coherente, trabajada, consistente. Entonces es cierto que cuesta dudar, ¿no? Tienes que conocer previamente del tema sobre el que le preguntas para encontrar un poco los fallos. Y con esta intención de, bueno, con este objetivo, ¿no?, de ser positivos, de ver el vaso medio lleno, ¿qué podemos hacer para que las personas se impongan al algoritmo, por así decirlo, que sean de verdad herramientas para el avance de la sociedad? Pues bueno, yo creo que la labor que hacéis, por ejemplo, vosotras, de explicar muy bien los temas, pues es importante. Hay que entender lo que estamos usando. Como hemos dicho, estamos usando unas herramientas muy, muy potentes, están detrás de unas interfaces muy simples, apenas una caja de texto, una conversación, ¿no?, un chat que podemos tener con algo que está al otro extremo y que nos va a dar un montón de información y además, como dices muy bien, pues que además siempre nos va a dar, o como habéis contado los casos personales, que todos hemos tenido casos parecidos, siempre nos va a dar la razón. Están hechas para que sigamos hablando y entonces para que nos sintamos cómodos. Entonces, pues eso, es un interlocutor amable que te va a dar la razón y entonces ese interlocutor realmente lo que va a querer es que tú estés ahí hablando. Nunca te va a decir tampoco, no lo sé, y ese es un problema también, ¿no? Entonces, conocer estas limitaciones que tiene la tecnología es fundamental y conocer los riesgos que tiene también lo es, ¿no? De alguna manera, el uso indiscriminado, pues como estáis hablando de los marcos normativos, pues seguramente tendrá que haber, y como pasa con todas las herramientas, pues tendremos que aprender cómo usarla, para qué usarla y para qué no. Yo, por ejemplo, que soy profesor, me preocupa que los alumnos la están usando no para aprender, que podría ser una muy buena herramienta para que les dé recursos de aprender, para que les dé pistas sobre cómo resolver un problema, cómo afrontar un trabajo, sino para generar el trabajo, para llegar a la línea de meta con el menor esfuerzo posible. Entonces, realmente la herramienta está ahí, tiene grandes posibilidades, pero si la usamos en el uso que le damos también está parte del riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como en todo lo demás, el ser conscientes qué pasa con esos datos, qué hay detrás,
podemos confiar o no, qué tipo de decisiones les podemos confiar, ¿no? O pedir asesoramiento. Hay que entender exactamente sus limitaciones para luego poder hacer un uso lo más sensato y responsable de lo que ella nos da, ¿no? Al final, la formación al respecto, ¿no? Es vital porque lo comentábamos antes, que IA no es una sola, hay muchas IAs, pero al final tenemos que admitir que es fácil caer en ese relato que asocia la IA a la inteligencia militar, a los contenidos online que menoscaban la integridad personal. Escapar de ese relato es difícil. Tú que te mueves mucho en este sector, somos un poco catastrofistas, es desconocimiento, nos gusta llevarnos las manos a la cabeza. Bueno, al final la tecnología siempre está en manos de quien está, ¿no? Y entonces está claro que si está en manos de empresas, las empresas, su finalidad principal no es aportar un bien a la sociedad, su finalidad principal es generalmente ganar dinero, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto pues no se armonicen esas dos cosas, pues es complicado, ¿no? Es complicado confiar. Tenemos las experiencias de las redes sociales, como las redes sociales también generan mucho malestar. Ha habido responsabilidades, ¿no? Se le ha exigido responsabilidades a estas empresas. Meta, ¿no? En Estados Unidos, sobre suicidios, sobre problemas que han tenido adolescentes, ¿no? Sobre trastornos alimenticios, ¿no? Entonces, sabemos que estas empresas eso lo ven como un mal menor, ¿no? Y como no tienen una responsabilidad, se consideran medios, pero priorizan el uso masivo frente al uso responsable. Entonces, al final, el uso responsable recae sobre nosotros, ¿no? Eso nos deja un poco indefensos. Necesitamos, como estábamos diciendo antes, necesitamos más formación para saber cómo debemos usar estas herramientas y por qué. Si a eso le añadimos que son opacas 100%, ¿no? Pues entonces eso también nos deja de nuevo en una posición un poco indefensa. Dentro de eso, pues ya digo que el problema está en que estamos un poco solos, digamos, ¿no? Y sabemos muy poco porque estamos viviéndolo en directo, digamos. Por real. Eso es. Y bueno, me tocaba a mí intentar llamar un poco al canto a la esperanza, porque siempre nos dicen que somos un poco agoreras, ¿no? Siempre estamos ahí centrándonos en los impactos sociales y medioambientales, y además casi siempre los negativos, pero nos habíamos propuesto, ¿no? En estos podcasts intentar también terminar un poco con las alternativas, con las partes positivas. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿no? Si hay realmente cosas de la IA, impactos o usos que le podamos dar que haga que realmente merezca la pena seguir desarrollando esta tecnología. Sí, yo creo que sí. Y realmente no es tanto el problema de la tecnología, sino cómo la organizamos, ¿no? Realmente podríamos tener un uso mucho más democrático y más orientado, digamos, al bienestar social, ¿no? De hecho, también una cosa también muy buena, y en eso también han participado, digamos, estas empresas potentes, es que muchos desarrollo de inteligencia artificial se hace siguiendo los principios de lo que es el software libre, que el software libre es que el código fuente está a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, existen grandes herramientas que sirven para programar modelos de inteligencia artificial que son de código abierto, son software libre. Y eso permite que muchas personas puedan acceder a ellos, puedan aprender a utilizarlos, ¿de acuerdo? Evidentemente, estas empresas, al liberar esos modelos, lo que ganan es pues, que los ponen a disposición y que tienen una posición líder. Todo el mundo aprende a manejar esos modelos que ya se han desarrollado, esas herramientas, ¿de acuerdo? Pero también, a su vez, democratiza mucho su desarrollo y extiende su uso. Entonces, en ese sentido, hay medios, digamos, tanto humanos como materiales, ¿no? Y de conocimiento para desarrollar la IA de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que en ese sentido nos falta un poco de imaginación de alguna manera, ¿no? Como nos pasa muchas veces en muchos ámbitos de la vida, para escapar de la rueda en la que estamos y pensar el mundo de otra manera que, digamos, sea más saludable, sea más sostenible y sea más amable para todos, ¿no? Pero realmente yo creo que en ese sentido, aunque sean unas pocas empresas las que controlan la IA, creo que se podría, y existen ejemplos en Internet recientes, ¿no? De cómo, por ejemplo, la Wikipedia, que está ajena digamos, a las leyes de mercado, es una enciclopedia, es la compilación de conocimiento más grande de la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad, y eso se ha hecho sin mediar, digamos, unas relaciones contractuales, sin que nadie pague a nadie para hacer contenido. Sin embargo, es un recurso que está ahí valiosísimo, que todos podemos usar y que es muy útil. De hecho, un recurso
que utilizan todas estas empresas para sus asistentes, para nutrirlos con información veraz, como decíais, ¿no? De hecho, recientemente la fundación de Wikimedia, que es la que hospeda Wikipedia y que auspicia Wikipedia, pues ha firmado un acuerdo con estas empresas para recibir dinero para poder alimentar estos modelos, ¿no? Entonces, la Wikipedia, por ejemplo, que es un modelo, o sea, es un ejemplo de éxito de hace 30 años, pues realmente podría dar lugar, ¿no? O podría ser inspirador para pensar otras tecnologías, digamos, más abiertas y más al servicio de la gente también. Pues yo me quedo con esto que has dicho, que me ha encantado, de lanzarnos a poner a prueba nuestra imaginación y escapar de la rueda. ¿Qué razón tienes? Muchas gracias, Javier, por haber participado en este capítulo de nuestro podcast de Carro de Combate. Ha sido un placer tenerte y escucharte. Y conversar sobre estas oportunidades de transformación que brinda la IA y sobre estas posibles soluciones para cerrar pues, todas estas brechas de las que hemos hablado antes. Y muchas gracias a quienes estáis al otro lado y a nuestras mecenas que habéis hecho posible que hayamos podido estar en esta mesa durante, de momento, 3 episodios tratando aquellos temas que más os interesan. Porque ya sabéis que hacer este podcast es realidad gracias a vuestro apoyo como mecenas, porque sin vuestra contribución no es posible hacer esto. Mis compañeras lo saben muy bien. Así que desde aquí os damos las gracias a quienes ya nos estáis apoyando y al resto os animamos a todas las personas que nos escuchéis a que participéis con vuestro mecenazgo para poder seguir con nuestro podcast de Carro de Combate tratando esos temas que a veces nos comentáis, ¿no? Que os gustaría que investigásemos o que tratásemos. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra compañía. Muchas gracias, Javier, por venirte hoy con nosotras. Para mí un placer, he aprendido mucho también. Pues gracias a vosotros y a vosotras, gracias a quienes estáis al otro lado y nos vemos pronto. En el siguiente, esperamos. Eso, nos vemos pronto.